En lo profundo de los sótanos del Ministerio de Defensa británico, lejos de miradas públicas, existen secretos enterrados bajo capas de silencio y miedo. Archivos que nunca debieron ver la luz, historias oficiales nunca contadas, ni para los ojos más curiosos. Estamos a punto de adentrarnos en un mundo oculto, donde la razón choca con el misterio, y el miedo se mezcla con la incredulidad. Bienvenidos a los archivos X reales del Reino Unido, los expedientes secretos que el Ministerio de Defensa ha guardado celosamente durante años, un siglo marcado por sucesos que desafían cualquier lógica. Lo que verá a continuación no es una historia cualquiera. Aquellos que monitorearon estos sucesos, que juraron proteger secretos, dejaron testimonios tan escalofriantes que aún hoy se escuchan sus voces en los pasillos vacíos del poder. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría hizo que los gobiernos miraran hacia el cielo con paranoia y temor. El Ministerio británico no fue ajeno a esta obsesión. Entre 1950 y 1900, un pequeño grupo de agentes y oficiales recogió y almacenó miles de informes sobre luces y objetos imposibles en el firmamento. No eran ovnis de ciencia ficción, sino casos oficiales que implicaban a pilotos, soldados y civiles, cuyas vidas cambiaron para siempre. Fue hasta la década del 2000 que parte de estos documentos comenzaron a desclasificarse, pero lo que leemos no es simple burocracia, es el reflejo de un miedo casi primitivo. Los archivos no solo hablan de luces, sino también de desapariciones, apariciones y fenómenos que parecen sacados de una pesadilla. Rendlesham Forest, diciembre, noche cerrada de 2000. Oficiales de la Real Fuerza Aérea Británica se toparon con lo que juraron fue algo fuera de este mundo. James Miller, uno de los testigos clave, describió aquella noche con una voz cargada de incertidumbre. Nunca he podido olvidar aquella figura en la oscuridad. Era enorme, negra, metálica, y se movía con una vida propia, como si respirara. Mis manos temblaban, no sabía si correr o acercarme. Sus contornos cambiaban, y de repente emitió una luz azul que nos dejó paralizados. Lo más desconcertante no fue solo el avistamiento, sino lo que vino después. Órdenes estrictas de no hablar, desaparición de pruebas físicas y un inexplicable borrado de las grabaciones de seguridad. El gobierno decidió marcar este incidente como sin explicación, pero para quienes estuvieron ahí, fue el inicio de algo mucho más grande y oscuro. Entre los archivos, hay registros que hieren más que asomarse a un abismo. En un informe confidencial fechado el 12 de marzo de 2003, una oficial de inteligencia, cuyo nombre fue tachado con tinta negra, escribió con palabras que hoy estremecen: «Estoy siendo vigilada. Lo que vi no era humano, y vienen por mí». Su voz se perdió en el tiempo, pero su mensaje quedó grabado en tinta indeleble en los archivos, un llanto desesperado en medio del silencio impuesto. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué energía oscura obliga a ocultar estas verdades? Los documentos filtrados sugieren que el ministerio formó escuadrones en las sombras para rastrear lo inexplicable, equipos que operaban fuera de cualquier ley o supervisión pública. ¿Qué secretos quisieron preservar y qué costo pagaron quienes se atrevieron a descubrirlos? Esta es solo la punta del iceberg. Detrás de cada hoja, cada línea tachada, hay voces que claman la verdad, ecos de un mundo que ojalá nunca debimos conocer. En la próxima entrega, revelaremos las desapariciones que hielan la sangre y qué quiso ocultar el ministerio con su manto de silencio absoluto. No cambie de canal, porque la oscuridad apenas comienza. Mientras algunos miran al cielo con miedo, otros han desaparecido sin dejar rastro. En esos mismos archivos sellados del ministerio, no solo se registran luces y objetos imposibles, hay historias de personas que simplemente dejaron de existir. Testigos, oficiales,
investigadores que se hicieron preguntas que la oscuridad no estaba dispuesta a responder, como el caso de Helen Carter, una oficial de inteligencia cuya vida cambió para siempre tras seguir el rastro de un avistamiento cercano a una base militar en Norfolk, 2003. Helen envió un último mensaje cifrado, apenas legible, antes de que su conexión se cortara abruptamente. Estoy siendo vigilada. No soy la misma de ayer. Algo me está siguiendo y no es humano. Después de ese mensaje, desapareció. No quedó ni una sola huella, no un archivo, ni una palabra que explicara su destino. Los encargados del caso borraron cada muestra de su presencia como si eliminaran a una sombra incómoda. Estos archivos revelan que no es un caso aislado. Se reportan otras desapariciones con patrones similares. Personas que investigaron demasiado, que vieron lo imposible y al día siguiente simplemente no estaban. Los análisis realizados por investigadores independientes que lograron acceder a copias de estos expedientes muestran un patrón demoledor. Estas desapariciones suelen estar ligadas a lugares donde se reportan luces extrañas, interferencias en equipos electrónicos y eventos que desafían las leyes de la física. En 2004, por ejemplo, 5 civiles desaparecieron en un radio de menos de 10 kilómetros alrededor de Rendlesham Forest, casos rápidamente archivados como pérdidas sin explicación. Dentro de los documentos filtrados aparecen protocolos secretos donde el gobierno creó equipos de sombra, encargados de recolectar información, eliminar pruebas y silenciar voces. Intervenciones encubiertas que se mencionan sin detalles, pero que dan cuenta de un operativo sistemático para controlar la información y evitar filtraciones. ¿Por qué se ocultó todo esto? ¿Qué ganó el gobierno británico con enterrar relatos que estremecen? La respuesta parece estar en la delicada línea entre mantener la seguridad nacional y evitar un miedo colectivo que podría desatar el caos. En entrevistas filtradas de oficiales de alto rango, muchos piden anonimato. Se habla de un equilibrio frágil entre el derecho a la información y la necesidad de proteger a la sociedad. Este silencio estatal no solo frenó investigaciones, destruyó carreras, relaciones y vidas enteras. Personal del ministerio comenta bajo condición de anonimato que, a veces, la censura no fue solo documental, sino física. Si preguntabas demasiado, desaparecías, no en los archivos, sino en la realidad. No todos se doblegaron al silencio. Exmilitares que rompieron el pacto de confidencialidad relatan encuentros que rozan lo inimaginable. El coronel William Evans, en una grabación obtenida clandestinamente, afirmó: «Vi con mis propios ojos máquinas que no deberían existir. No éramos solo observadores, éramos parte de un juego que nos superaba». Estas voces, a pesar del miedo, persisten. Son la línea que separa la verdad oficial de lo que realmente ocurrió bajo la oscuridad. Las desapariciones que yacen enterradas en estos archivos no son meras cifras, son vidas destrozadas bajo un velo de secreto y miedo. En la próxima entrega, desvelaremos cómo los medios y la opinión pública se enfrentaron a esta verdad incómoda y los intentos clandestinos para desacreditar a quienes buscan respuestas. La historia apenas comienza a desenredarse. Cuando la lógica se desvanece, la imaginación vuela y las teorías brotan como sombras al atardecer. ¿Qué son esas luces que no deben estar? ¿Tecnologías secretas creadas en laboratorios ocultos? ¿O visitantes de algún lugar más allá de la Tierra? Las respuestas oficiales se enredan en misterios y medias verdades, mientras la soldadesca y los científicos debaten entre silencios herméticos y testimonios que desafían lo conocido. Una versión sostiene que durante años el Reino Unido trabajó en proyectos ultrasecretos, drones y aparatos que parecían sacados de la ciencia ficción, como la enigmática Operación Lunar,
cuyos detalles aún permanecen clasificados. Pero más allá de esto, hay quienes hablan de presencias inteligentísimas. Ellos no solo observan, sino que podrían interactuar, manipular y dejar mensajes codificados a quienes se atreven a escuchar. En palabras de un exoficial que pidió anonimato, no es solo tecnología, es algo que no podemos comprender, que nos supera en todo sentido. Con cada filtración, la opinión pública se polariza. Mientras algunos medios avivaron el fuego del misterio y la posibilidad de una verdad escondida, otros lanzaron campañas de descrédito para quienes osaron investigar o contar lo que sabían. Periodistas valientes se toparon con amenazas veladas y censura disfrazada de protección al bienestar social. El escepticismo oficial se convirtió en la narrativa dominante, relegando a estos casos a la categoría de leyendas urbanas o locuras pasajeras. Sin embargo, la resistencia crece. Plataformas independientes y documentales que no temen indagar siguen encontrando grietas en el muro de silencio. Así, el público más inquieto aprende a escuchar entre líneas, a interpretar el lenguaje oculto en esas hojas viejas. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién controla la narrativa real? A pesar del secretismo férreo, la puerta se ha abierto un poco. La digitalización de documentos y el acceso a nuevas tecnologías han permitido a investigadores y curiosos adentrarse a los expedientes que antes solo unos pocos podían ver. La verdad empezó a fluir, aunque fragmentada y con muchas sombras. Este legado invita a una reflexión profunda. ¿Hasta dónde la sociedad está preparada para enfrentar la verdad detrás de estos secretos? Y más importante aún, ¿qué nuevas realidades nos esperan al otro lado del velo? Los archivos X no son solo historias de luces misteriosas o figuras desaparecidas. Son la puerta hacia las preguntas que nos definen como humanidad. En esta investigación hemos recorrido silencios, luces y sombras que han marcado nuestra historia reciente. Pero aún queda más por descubrir, casos que estremecen hasta a los más escépticos, evidencias y dilemas éticos que nos obligan a preguntarnos, ¿cuánto queremos saber? En la siguiente parte, nos sumergiremos en encuentros cercanos y evidencias que desafían las explicaciones clásicas, para acercarnos un paso más a la verdad oculta. Las noches en territorio británico se volvieron testigos de sucesos que estremecen hasta a los más escépticos. Entre los documentos desclasificados, surge un caso emblemático, un encuentro cercano con un objeto triangular en la base aérea de RAF Lakenheath en 2004. Oficiales y técnicos de la base relataron una nave enormes, silente pero dominante, que desafiaba las leyes conocidas de la física. Henry Collins, técnico de radar, recuerda esa noche como un punto que cambió su vida para siempre. Era imposible describir la energía que emanaba esa nave. No se oía un solo zumbido, pero el radar se volvía loco. Los sistemas electrónicos fallaban, las luces parpadeaban, y puedes imaginar la tensión. Sabemos que nadie debería tener ese tipo de tecnología, pero ahí estaba. La evaluación posterior, aunque oficial, quedó sellada bajo 7 llaves. El informe final fue ambiguo. Incidente no identificado. Pero detrás de la frialdad de ese rótulo se esconde un miedo palpable entre quienes estuvieron en primera línea. Los archivos contienen imágenes y videos, muchas veces deteriorados, llenos de interferencias que parecen querer ocultar más de lo que muestran. Técnicos independientes han analizado estas pruebas con tecnología forense, descubriendo patrones anómalos en la luz y en las sombras que desafían cualquier explicación racional. Si bien la comunidad científica oficial no reconoce estos hallazgos como prueba concluyente, el debate sigue abierto, alimentando la curiosidad y el desconcierto. Esos destellos, esas formas extrañas, no son simples reflejos o errores de cámara.
son la evidencia de algo que va más allá de nuestra comprensión actual. ¿Debe el público conocer estos secretos? La divulgación de información tan sensible abre una puerta peligrosa. Por un lado, busca la transparencia y el derecho a saber. Por otro, el miedo a lo desconocido puede desatar crisis sociales. Algunos expertos argumentan que revelar todo puede causar pánico y poner en riesgo la estabilidad, mientras que otros reclaman que el conocimiento es la única vía hacia la verdad y la aceptación. En esta tensión se debate el futuro de estos archivos, enfrentando el poder institucional con la sed de la humanidad por saber. Y en medio de todo esto surgen preguntas fundamentales. ¿Quién decide qué es la verdad? ¿Quién protege realmente a quién? Los objetos que desafían las leyes conocidas, las imágenes que se resisten a ser explicadas y las voces que luchan por ser escuchadas, construyen un legado que no puede ser ignorado. Pero la historia aún no termina. En la última parte, desvelaremos revelaciones impactantes que cambiaron para siempre la forma en que entendemos estos archivos, y qué depara el futuro a este oscuro misterio proveniente de los pasillos del poder. Décadas después, investigadores independientes lograron acceder a fragmentos que el propio Ministerio de Defensa intentó ocultar a toda costa. Estos descubrimientos dan cuenta de operaciones secretas, proyectos ocultos y una posible interacción con entidades o tecnologías que desafían la historia oficial. Por ejemplo, documentos filtrados hablan de un supuesto programa encubierto llamado Shadow Watch, dedicado a observar e incluso comunicarse con inteligencias no humanas. Uno de los analistas filtró un informe donde se registran anomalías detectadas en la atmósfera, sistemas que parecían inteligentes y tenían la capacidad de manipular dispositivos militares. Lo que más sorprendió fue la afirmación de que algunos objetos lograron evadir la tecnología más avanzada que poseía el Reino Unido, desapariciones físicas inmediatas frente a testigos militares. Hoy, la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella la capacidad de acceder, entender y cuestionar estos archivos se amplía como nunca antes. Plataformas digitales, filtraciones continuas y la presión pública obligan a los gobiernos a mostrar al menos una parte de la verdad. Sin embargo, el velo del secreto sigue siendo espeso, y aunque algunas piezas del rompecabezas han sido reveladas, muchas más permanecen fuera de nuestro alcance. El futuro de estos archivos parece estar en manos de una nueva generación dispuesta a indagar, a no aceptar el silencio y a enfrentar lo desconocido con valentía y escepticismo. Pero la pregunta más difícil de responder sigue viva. ¿Estamos preparados para la verdad completa? Los archivos X reales del Ministerio de Defensa británico son un recordatorio de lo frágil y misterioso que es nuestro entendimiento del mundo. No son solo historias de luces en el cielo o desapariciones inexplicables, sino un llamado a mirar más allá, a cuestionar lo que se nos dice y explorar los límites de la realidad. Entre secretos guardados con celo y testimonios olvidados, yace una verdad que solo una mente abierta y un espíritu valiente podrá algún día alcanzar. Gracias por acompañarnos en este recorrido, por lo oculto, lo inexplicable y lo prohibido. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los misterios que el mundo no quiere revelar.